Mi hermano me echaba la culpa de sus errores en el trabajo y casi me despiden por su culpa, pero ahora toda la familia me odia por haberlo delatado. Yo, Yolanda, de 22 años, necesito desahogarme porque siento que me estoy volviendo loca con todo esto. Tengo un hermano llamado Wilmer que tiene 24 años. Hace aproximadamente 6 meses, ambos trabajábamos en una tienda de conveniencia cerca de donde vivíamos con nuestros padres. Me contrataron primero a mí porque necesitaba el dinero para ayudar en casa y para mis gastos personales. El trabajo no era glamoroso para nada, pero pagaba decentemente para lo que era. Tenía turnos regulares, el gerente era justo y mis compañeros eran agradables. Todo iba bien hasta que Wilmer decidió que también quería trabajar ahí. Un mes después de que yo empecé, Wilmer vino a casa diciendo que había visto que la tienda estaba contratando y que sería genial si trabajábamos juntos. Dijo que sería relajado, que podríamos cubrirnos mutuamente si alguien necesitaba un día libre, que podríamos ir y volver juntos en el mismo auto y ahorrar gasolina. Honestamente sonaba como una buena idea en ese momento. Éramos hermanos, nos llevábamos relativamente bien, nunca habíamos tenido problemas serios. Pensé que sería divertido tener a alguien de confianza en el trabajo. Así que le dije al gerente, un hombre llamado Casimiro de unos 45 años, que mi hermano estaba interesado en aplicar. Casimiro me dijo que lo trajera para una entrevista. Wilmer tuvo su entrevista y lo contrataron casi de inmediato. Casimiro dijo que cualquier familiar mío probablemente sería tan trabajador como yo, así que estaba dispuesto a darle una oportunidad. Me sentí bien al respecto. Sentí que había ayudado a mi hermano a conseguir un trabajo y que todo sería perfecto. Los primeros días fueron exactamente como Wilmer había prometido. Era divertido trabajar juntos. Compartíamos los mismos turnos la mayoría del tiempo, nos turnábamos para comprar snacks durante los descansos, caminábamos a casa juntos y nos quejábamos de los clientes difíciles. Era como tener un compañero incorporado en el trabajo. Nos reíamos de las mismas cosas, teníamos chistes internos sobre ciertos clientes regulares. Parecía que había tomado la decisión correcta al recomendarlo. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Pequeñas cosas al principio que no parecían gran cosa. Un día Casimiro me preguntó por qué no había terminado de poner las etiquetas de precios en la nueva mercancía. Yo le dije que había terminado todas las etiquetas que me habían asignado. Él me mostró toda una caja de productos sin etiquetar. Yo me quedé confundida porque estaba segura de haber terminado todo. Pensé que tal vez había olvidado esa caja en particular, así que me disculpé y las puse rápidamente. No le di mucha importancia. Luego empezó a pasar con más frecuencia. Me llamaban la atención porque supuestamente el cambio en mi caja no cuadraba al final del turno. Yo siempre era muy cuidadosa con el dinero, contaba 2 veces antes de dar el cambio, verificaba los billetes grandes. Pero de repente me decían que faltaban $20 aquí, 30 allá. Casimiro me decía que necesitaba ser más cuidadosa. Yo no entendía qué estaba pasando porque yo sabía que estaba siendo cuidadosa. También empezaron a decirme que no estaba terminando de acomodar la mercancía en los estantes, que dejaba cajas en el almacén sin organizar, que no estaba limpiando las áreas que me asignaban. Todas estas cosas que yo sabía que sí estaba haciendo. Cada vez que Casimiro me preguntaba qué había pasado, Wilmer siempre estaba ahí con una explicación. Decía cosas como, ay, yo pensé que ella ya lo había hecho, o, ella me dijo que ya estaba todo listo, o, yo le pregunté si necesitaba ayuda pero me dijo que no. Yo me quedaba ahí parada como una idiota porque nunca había dicho esas cosas. Nunca le había dicho que algo estaba hecho cuando no lo estaba. Nunca había rechazado ayuda cuando la necesitaba. Las primeras veces que esto pasó, me quedé callada. No quería causar drama. Wilmer era mi hermano. Vivíamos en la misma casa. No quería crear tensión familiar por cosas del trabajo. Pensé que tal vez eran malentendidos genuinos. Tal vez él realmente pensaba que yo había hecho ciertas cosas. Traté de justificarlo en mi mente de todas las formas posibles porque no quería creer que mi propio hermano me estaba saboteando deliberadamente. Pero seguía pasando, una y otra vez. Cada semana había algo nuevo, y cada vez, Wilmer tenía una excusa lista para echarme la culpa a mí. Lo que realmente me molestaba era la forma casual en que lo hacía. No parecía nervioso o culpable. Lo decía con toda naturalidad, como si realmente creyera lo que estaba diciendo. Y Casimiro le creía porque éramos hermanos. ¿Por qué un hermano mentiría sobre otro hermano? Un día, aproximadamente 3 meses después de que Wilmer empezara a trabajar ahí, Casimiro me llamó a su oficina. Mi corazón se hundió porque sabía que no podía ser nada bueno. Me senté frente a él y me dijo que necesitábamos tener una conversación seria sobre mi desempeño. Dijo que había notado un patrón de olvidos y descuidos en mis tareas, que varios clientes se habían quejado de que los productos no tenían precios, que el inventario no cuadraba, que las cosas no se estaban haciendo como deberían. Me dijo que esto no era aceptable y que si continuaba así, tendría que tomar medidas disciplinarias. Yo me quedé sentada ahí sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Quería llorar, quería gritar que nada de esto era mi culpa, pero no tenía pruebas. Solo tenía mi palabra contra la de Wilmer, y claramente Casimiro estaba creyendo más en lo que Wilmer decía que en mí. Le dije a Casimiro que entendía su preocupación y que trabajaría más duro para asegurarme de que todo se hiciera correctamente. Salí de esa oficina temblando de rabia y frustración. Esa noche, cuando llegamos a casa, confronté a Wilmer. Le pregunté por qué me estaba echando la culpa de cosas que él no estaba haciendo. Él se rió. Literalmente se rió en mi cara. Me dijo que me relajara, que no era la gran cosa,
que de todas formas Casimiro me quería y que no iba a despedirme. Me dijo que estaba exagerando, que eran solo pequeñas cosas sin importancia. Le dije que casi me habían dado una advertencia formal por su culpa. Él se encogió de hombros y me dijo que dejara de ser tan dramática. Ahí fue cuando realmente me di cuenta de que esto no iba a parar. Wilmer no sentía ningún remordimiento. Para él, esto era un juego. Podía hacer lo que quisiera y simplemente culparme a mí. Decidí que necesitaba empezar a documentar todo. Empecé a tomar fotos en mi teléfono de las tareas completadas. Si terminaba de etiquetar productos, tomaba una foto con la fecha y hora. Si acomodaba estantes, tomaba fotos. Si contaba mi caja al final del turno y todo cuadraba, tomaba una foto del registro. Me sentía ridícula haciéndolo, pero sabía que necesitaba protegerme. La semana siguiente tuvimos una entrega enorme de mercancía. Era una de esas entregas grandes que llegaban una vez al mes con productos de todo tipo. El protocolo era que 2 empleados debían registrar la entrega, verificar que todo estuviera correcto y luego organizar las cajas en el almacén según categoría. Casimiro asignó a Wilmer y a mí para manejar esta entrega porque confiaba en que trabajaríamos bien juntos como equipo. Me asignó la mitad de las cajas y a Wilmer la otra mitad. Yo estaba trabajando en la caja registradora ese día porque otra empleada había llamado diciendo que estaba enferma. Casimiro me dijo que atendiera la caja y que cuando tuviera momentos libres entre clientes, podía ir trabajando en mi parte de la entrega. Wilmer supuestamente estaba en el almacén trabajando en su parte. Yo hice exactamente lo que me dijeron. Entre clientes, corría al almacén, registraba algunas cajas, las organizaba y luego volvía a la caja cuando veía que entraba alguien. Fue un día agotador corriendo de un lado a otro. Cerca del final del turno, Casimiro fue al almacén para verificar el progreso. Regresó a la tienda buscando a Wilmer. Le preguntó dónde había estado porque más de la mitad de las cajas asignadas a él no estaban registradas ni organizadas. Wilmer, sin dudarlo ni un segundo, dijo que yo le había dicho que lo dejara porque yo iba a terminarlo. Dijo que yo había insistido en que podía manejarlo sola. Casimiro me miró con una expresión de decepción y frustración. Me preguntó por qué había hecho eso. Yo exploté. Le dije a Casimiro que eso era completamente falso, que yo había estado en la caja registradora todo el día, que literalmente no había tenido ni un momento libre para siquiera hablar con Wilmer sobre el tema, que apenas había logrado terminar mi propia parte corriendo de un lado a otro. Casimiro se veía confundido. Miró a Wilmer. Wilmer mantuvo su historia, insistiendo en que yo le había dicho eso durante su descanso. Ahí fue cuando saqué mi teléfono. Le mostré a Casimiro los mensajes de texto que Wilmer me había enviado ese mismo día. Mensajes donde él me decía que estaba aburrido en el almacén. Mensajes donde admitía que se había tomado un descanso extra largo porque estaba cansado. Mensajes donde literalmente decía, voy a dejar algunas cajas para mañana, no creo que nadie se dé cuenta. También le mostré las fotos con fecha y hora de mi parte de la entrega completada. Le mostré el registro de la caja que demostraba que yo había estado atendiendo clientes todo el día sin parar. La cara de Casimiro cambió completamente. Se puso rojo de ira. Le dijo a Wilmer que fuera a su oficina inmediatamente. Yo me quedé ahí parada temblando. Wilmer me lanzó una mirada de odio puro antes de ir a la oficina. Yo sabía que acababa de cruzar una línea de la que no había regreso. Casimiro pasó el resto de esa noche revisando las cámaras de seguridad de la tienda. Nunca lo había hecho antes porque confiaba en sus empleados. Pero ahora que sabía que algo estaba mal, quería ver exactamente qué había estado pasando. Lo que descubrió fue peor de lo que yo había imaginado. Las cámaras mostraban a Wilmer llegando tarde constantemente. Lo mostraban escondiéndose en la parte de atrás del almacén con su teléfono durante horas. Lo mostraban tomando descansos de 30 o 40 minutos cuando solo tenía permitidos 15. Lo mostraban deliberadamente dejando tareas sin terminar y luego, cuando Casimiro preguntaba, señalándome a mí. 2 días después, Wilmer fue despedido. Casimiro le dijo que había violado múltiples políticas de la empresa, que había mentido repetidamente sobre su desempeño y el mío, que había creado un ambiente de trabajo tóxico. Wilmer intentó defenderse, pero Casimiro no quiso escuchar más. Le dijo que recogiera sus cosas y se fuera. Cuando llegamos a casa esa noche, Wilmer no me dirigió ni una sola palabra. El viaje fue completamente silencioso, pero tan pronto como entramos a la casa, explotó. Empezó a gritarme frente a nuestros padres. Me llamó soplona, me llamó traidora, dijo que yo lo había arruinado, que por mi culpa había perdido su trabajo, que le había destruido su fuente de ingresos. Me acusó de ser una hermana terrible que no sabía lo que significaba la lealtad familiar. Mis padres, Anselmo y Amparo, inmediatamente se pusieron de su lado. Ni siquiera me preguntaron qué había pasado. Solo escucharon a Wilmer decir que yo lo había delatado con el jefe y asumieron que yo estaba equivocada. Mi papá me dijo que debería haberme acercado a Wilmer primero como familia, que debería haber manejado esto en privado entre hermanos, que ir con el gerente era una traición. Mi mamá lloró diciendo que cómo podía hacerle eso a mi propio hermano, que ahora él no tendría dinero, que yo había sido egoísta y cruel. Intenté explicarles lo que había estado pasando durante meses. Les conté sobre todas las veces que Wilmer me había echado la culpa, sobre cómo casi me despiden por cosas que no hice, sobre los mensajes de texto, sobre las cámaras de seguridad, pero no querían escuchar. Para ellos, lo único que importaba era que Wilmer ya no tenía trabajo y que era mi culpa. Mi papá me dijo que como hermana, debería haber protegido a Wilmer,
no destruirlo. Wilmer empezó a decirles a todos en la familia que yo lo había traicionado. Llamó a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros abuelos. Les contó su versión de la historia donde él era la víctima inocente y yo era la hermana malvada que lo había saboteado por celos. Dijo que yo siempre había sido envidiosa de él, que yo quería ser la única en la familia con trabajo estable. Absolutamente nada de lo que decía era verdad, pero la familia le creyó. Empecé a recibir llamadas y mensajes de familiares diciéndome que estaba equivocada, que la familia siempre debería protegerse mutuamente. Una de mis tías me dijo que incluso si Wilmer había cometido errores, yo debería haberlo ayudado a corregirlos en privado, no exponerlo públicamente. Mi abuela me dijo que estaba decepcionada de mí. Me sentía completamente aislada. En casa, Wilmer ni siquiera me hablaba. Mis papás me trataban con frialdad. Me hacían comentarios pasivo-agresivos sobre la lealtad familiar. Las comidas familiares eran tensas y horribles. En el trabajo, las cosas mejoraron dramáticamente. Casimiro se disculpó conmigo por no haberme creído antes. Me aseguró que confiaba completamente en mí. Incluso me dio un aumento pequeño como compensación por todo el estrés que había pasado. Pero cada vez que llegaba a casa, era como entrar en una zona de guerra. Wilmer seguía sin conseguir otro trabajo. Pasaba la mayor parte del día en su habitación jugando videojuegos. Mis papás no le decían nada. De hecho, parecían sentir lástima por él. Mi mamá le preparaba sus comidas favoritas. Mi papá le daba dinero para gasolina y para salir con sus amigos. Lo estaban tratando como si fuera la víctima de una gran injusticia. Mientras tanto, yo seguía trabajando, ayudando con los gastos de la casa, haciendo mis quehaceres. Pero no recibía ningún reconocimiento por ello. Era como si todo lo que yo hacía fuera esperado, mientras que Wilmer era tratado con guantes de seda. La hipocresía me estaba volviendo loca. Empecé a pasar menos tiempo en casa. Después del trabajo, iba a la biblioteca o a casa de mi amiga Bernarda solo para evitar el ambiente tóxico. Entonces empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debería haber manejado las cosas de manera diferente? Por un lado, sabía que me había defendido. Wilmer me estaba usando como su chivo expiatorio. Si no hubiera dicho nada, probablemente me habrían despedido eventualmente. Tenía derecho a protegerme. Pero por otro lado, era mi hermano. Tal vez debía haber tenido una confrontación real con él. Tal vez había una manera de resolver esto sin que él perdiera su trabajo. Estos pensamientos me atormentaban por las noches. Así que ahora aquí estoy. Soy la villana de la familia, la traidora, la que destruyó a su propio hermano. Pero también soy la que todavía tiene su trabajo, la que puede pagar sus cuentas, la que no estuvo dispuesta a ser el chivo expiatorio de alguien más. ¿Hice lo correcto? ¿O debería haber manejado esto de manera diferente? Honestamente, no lo sé. Lo único que sé es que estoy agotada de todo este drama. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que escribí mi publicación original y muchos me preguntaron qué pasó después. Quiero agradecerles a todos los que me escribieron mensajes de apoyo. Leer sus comentarios me ayudó a sentirme menos loca. Las cosas en mi casa han empeorado significativamente. Wilmer todavía no tiene trabajo. Dice que está buscando, pero cada vez que mis papás le preguntan, tiene excusas diferentes. Que el mercado laboral está difícil. Que nadie está contratando. Mi papá le cree cada palabra. Mi mamá lo consuela. Mientras tanto, él pasa todo el día en su habitación. Lo que realmente me molesta es que mis papás le siguen dando dinero. Mi mamá le compra lo que necesita sin que él siquiera pida. Mi papá le da dinero en efectivo como si fuera un adolescente y no un hombre de 24 años. No le están enseñando ninguna responsabilidad. Decidí seguir el consejo de muchos de ustedes. Dejé de intentar justificarme con mi familia. Cada vez que mi papá hacía comentarios sobre la lealtad familiar, yo simplemente asentía y me iba. Dejé de tratar de explicar mi lado de la historia. En cambio, empecé a enfocarme más en mi propio futuro. Con el aumento que Casimiro me dio, ahora estoy ganando un poco más. Empecé a ahorrar agresivamente porque me di cuenta de que necesito salir de esa casa. Abrí una cuenta de ahorro separada que mis papás no conocen. Cada quincena deposito la mayor cantidad posible. Varios de ustedes me preguntaron si Casimiro tomó alguna acción adicional. La respuesta es sí. Casimiro revisó todo el inventario y descubrió que faltaban productos. Cosas como bebidas energéticas, snacks caros, cigarrillos. Revisó las cámaras y encontró evidencia de que Wilmer había estado tomando productos sin pagar por ellos. Básicamente robando de la tienda. Casimiro me llamó a su oficina para decirme esto. Me preguntó si yo sabía algo al respecto. Le dije honestamente que no tenía idea. Casimiro me dijo que estaba considerando presentar cargos por robo contra Wilmer. Me preguntó cómo me sentiría al respecto. Al final le dije a Casimiro que hiciera lo que considerara correcto. Casimiro decidió no presentar cargos con una condición. Wilmer tendría que pagar el valor de todo lo que había robado. Casimiro calculó que eran aproximadamente $300. Le envió una carta formal a mi casa exigiendo el pago dentro de 30 días. Si Wilmer no pagaba, entonces Casimiro presentaría cargos criminales. Cuando llegó esa carta, fue como si hubiera explotado una bomba en mi casa. Wilmer empezó a gritar que esto era injusto, que él nunca había robado nada,
que era otra mentira mía. Mis papás estaban furiosos. Mi papá llamó a la tienda exigiendo hablar con Casimiro. Casimiro le explicó calmadamente que tenía evidencia en vídeo, que tenía registros de inventario, que esto no tenía nada que ver conmigo. Mi papá colgó el teléfono y me miró como si yo hubiera organizado todo esto personalmente. Me acusó de haber manipulado a Casimiro. Le dije que yo no tenía nada que ver con esto. Mi papá no me creyó. Wilmer lloró. Dijo que había cometido algunos errores pequeños, que tal vez había tomado una bebida energética o dos, pero que nunca pensó que eso contara como robo. Mis papás le creyeron cada palabra. Mi mamá me rogó que hablara con Casimiro, que le pidiera que retirara las acusaciones. Le dije que no iba a hacer eso, que Wilmer había robado y que tenía que enfrentar las consecuencias. Mi mamá empezó a llorar diciendo que yo estaba destruyendo a mi hermano. Mi papá tomó una decisión. Dijo que él pagaría los $300. Le dije que si hacía eso, Wilmer nunca aprendería. Mi papá me dijo que me callara. Así que eso fue exactamente lo que pasó. Mi papá le dio $300 a Wilmer para que pagara la deuda. Wilmer ni siquiera tuvo que sacar el dinero de su propio bolsillo. No aprendió ninguna lección. Wilmer empezó a decirle a la familia extendida que yo había inventado acusaciones de robo contra él. Recibí llamadas de tíos y primos preguntándome cómo podía ser tan malvada. Intenté defenderme. Les dije que Casimiro tenía vídeos, pero nadie quería ver la evidencia. Mi amiga Bernarda fue un salvavidas durante este tiempo. Me dejaba quedarme en su casa cuando necesitaba escapar. Me escuchaba sin juzgarme. He estado ahorrando aún más agresivamente. Cada centavo que no necesito va directo a mi cuenta de ahorros. He reducido mis gastos al mínimo. Mi única meta es ahorrar suficiente dinero para mudarme. ¿Cuánto tiempo creen que me tomará ahorrar lo suficiente? Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y necesito contarles lo que ha estado sucediendo. Wilmer finalmente consiguió un trabajo, no por sus propios esfuerzos, sino porque mi tío Bonifacio le consiguió una posición en la empresa donde él trabaja. Es un trabajo de almacén básico, pero paga decentemente. Mis papás estaban eufóricos. Pensé que tal vez ahora que Wilmer tenía un trabajo nuevo, las cosas se calmarían. Estaba equivocada. Wilmer no aprendió nada. Empezó a hacer cosas para sabotearme de maneras pequeñas pero constantes. Primero, empezó a decirle a nuestros papás que yo estaba hablando mal de ellos con mis amigos. Cosas completamente inventadas. Mi mamá empezó a tratarme aún más fríamente. Mi papá dejó de hablarme casi por completo. Luego Wilmer empezó a meterse con mis cosas. Mi champú desaparecía. Mi ropa limpia terminaba en el suelo. Mis audífonos desaparecieron. Cada vez que confrontaba a Wilmer, él negaba todo. Mis papás lo respaldaban. Un día llegué a casa y encontré que alguien había estado en mi habitación. Mis cajones estaban ligeramente abiertos. Mis cosas estaban en posiciones diferentes. Revisé todo. Tenía pequeñas cantidades de dinero escondidas como señuelo. El dinero había desaparecido. Era solo $40, pero confirmó lo que sospechaba. Wilmer había entrado y había estado buscando dinero. Afortunadamente, la mayoría de mis ahorros estaban en mi cuenta bancaria. Esa noche compré un candado para mi puerta. Cuando mis papás vieron el candado, se enojaron. Me dijeron que en esta casa no se cierran puertas con llave. Les dije que alguien había estado en mi cuarto y había robado mi dinero. Ellos no me creyeron. Puse el candado de todas formas. En el trabajo, Casimiro notó que yo estaba estresada. Terminé contándole todo. Me escuchó pacientemente. Luego me dijo que cuando él tenía mi edad, tuvo una situación similar con su propia familia, que tuvo que tomar la decisión difícil de alejarse. También me ofreció turnos extras. Empecé a trabajar 6 días a la semana en lugar de 5. Mis papás se quejaron de que nunca estaba en casa. Les dije que estaba trabajando, ganando dinero, siendo responsable. Una noche Wilmer llegó a casa borracho. Empezó a golpear mi puerta gritando obscenidades. Me llamó perra, traidora, basura. Decía que todo era mi culpa. Mis papás solo le dijeron que bajara la voz porque los vecinos iban a escuchar. No lo defendieron de su comportamiento abusivo. Yo me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada con candado, llorando. Me di cuenta en ese momento de que nunca iba a ganar el apoyo de mis padres. Habían elegido a Wilmer. Al día siguiente hablé con Bernarda sobre mudarme con ella temporalmente. Ella vive con 2 compañeras de cuarto. Una de las compañeras se iba a mudar en 2 meses. Bernarda me ofreció quedarme en el sofá hasta que esa habitación estuviera disponible. El alquiler sería de $400 al mes más servicios. Revisé mis ahorros y me di cuenta de que podía manejarlo. Acepté la oferta de Bernarda. Decidí que en cuanto tuviera el primer mes de alquiler más depósito ahorrado, me mudaría. Calculé que necesitaba aproximadamente $800. Con mis turnos extra, podría alcanzar esa cantidad en aproximadamente mes y medio. No les dije nada a mis papás sobre mis planes. Seguí viviendo ahí, aguantando el maltrato, contando los días. Wilmer, mientras tanto, ya estaba teniendo problemas en su trabajo nuevo. Mi tío Bonifacio me llamó un día para preguntarme sobre la situación. Le conté toda la historia real. Mi tío se quedó en silencio por un largo rato.
Luego me dijo que le preocupaba haber cometido un error al conseguirle el trabajo a Wilmer, que ya había recibido quejas sobre la actitud de Wilmer. Le dije a mi tío que no era su responsabilidad, que lo que Wilmer hiciera era su propia responsabilidad. ¿Creen que estoy haciendo lo correcto al mudarme sin decirles hasta el último momento? Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y finalmente lo hice. Me mudé. Dejé la casa de mis padres y me fui a vivir con Bernarda. No les dije nada hasta el día que me fui. Empaqué todas mis cosas mientras ellos estaban fuera y dejé una nota simple que decía: me mudé. Estaré bien. No se preocupen. Luego me fui. La primera semana fue increíblemente liberadora. Era la primera vez que vivía fuera de la casa de mis padres. Tenía que manejar todos mis gastos. Pero también significaba que no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. No tenía que aguantar comentarios pasivo-agresivos. No tenía que preocuparme de que Wilmer entrara a mi cuarto. Por supuesto, mis papás no tomaron bien mi partida. Mi mamá me llamó llorando. Le dije calmadamente que ya tenía 22 años y que era apropiado que viviera independientemente. Ella no quiso escuchar. Mi papá me envió un mensaje diciendo que si yo quería vivir sola, entonces tendría que hacerlo completamente, que no esperara ninguna ayuda de ellos. Le respondí que entendía y que nunca había esperado su ayuda. Wilmer empezó a difundir una nueva historia. Les dijo a todos que yo me había ido porque era egoísta. Algunos familiares me contactaron para regañarme. A todos les di la misma respuesta. Les dije que estaba bien, que tenía un trabajo estable, que había tomado esta decisión por mi propia salud mental. Lo que no esperaba era descubrir lo que sucedió en el trabajo de Wilmer. Mi tío Bonifacio me llamó aproximadamente 3 semanas después de que me mudé. Me dijo que Wilmer había sido despedido. Aparentemente había tenido múltiples advertencias sobre llegar tarde, sobre no completar sus tareas y sobre actitud irrespetuosa. Cuando mis papás descubrieron que Wilmer había perdido otro trabajo, pensé que tal vez verían el patrón. Pero no, mi mamá lo consoló. Mi papá culpó a mi tío. Lo que sucedió después me lo contó mi prima Carmina. Aparentemente Wilmer intentó conseguir trabajo en varios lugares y seguía siendo rechazado. Mis papás empezaron a presionarlo. Mi papá dejó de darle dinero tan libremente. Wilmer no tomó bien este cambio. Empezó a tener berrinches. Gritaba que si su hermana todavía estuviera ahí, al menos habría dinero entrando. Mi mamá me llamó un día. Me dijo que las cosas en casa estaban difíciles, que tal vez si yo volviera, podría ayudar. Le pregunté directamente cómo exactamente yo volviendo calmaría algo. Ella admitió que Wilmer había dicho que si yo volvía y contribuía con dinero, él se sentiría menos presionado. Le dije a mi mamá muy claramente que eso no iba a suceder. Mientras todo esto sucedía, mi vida estaba mejorando. El trabajo iba excelente. Casimiro me dio más responsabilidades y otro aumento. Mis compañeras de cuarto eran geniales. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía feliz. Realmente feliz. Una noche recibí una llamada de Wilmer. Su voz sonaba extraña. Empezó diciéndome que todo era mi culpa. Algo en mí se rompió en ese momento. Le dije a Wilmer exactamente lo que pensaba. Le dije que él había destruido su propia vida, que cada consecuencia que enfrentó fue resultado de sus propias acciones. Le dije que estaba cansada de ser su chivo expiatorio, que nunca volvería a esa casa, y luego colgué el teléfono y bloqueé su número. Me sentí increíble después de esa llamada, como si finalmente me hubiera quitado un peso enorme de encima. Bernarda me abrazó. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Ya no tenía esa ansiedad constante. Estaba libre. ¿Fue la decisión correcta? Absolutamente sí. ¿Alguno de ustedes ha tenido que alejarse de su familia por su propia salud mental? Actualización 4. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y esta será mi actualización final. Quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Muchas cosas han cambiado. Primero, lo más importante, Wilmer finalmente consiguió un trabajo estable, no porque se volviera responsable, sino porque mis papás le dieron un ultimátum. O conseguía trabajo y empezaba a pagar renta, o tendría que irse. Wilmer consiguió un trabajo en un restaurante de comida rápida. Según mi prima Carmina, está amargado al respecto pero al menos está trabajando. Segundo, mi relación con mis papás ha cambiado. No hemos vuelto a ser cercanos, pero al menos ya no hay hostilidad activa. Mi mamá me llama ocasionalmente. Las conversaciones son superficiales pero cordiales. Mi papá me envió un mensaje en mi cumpleaños. Es progreso. Tercero, varios miembros de la familia se han disculpado conmigo. Mi tío Bonifacio fue el primero. Me llamó y me dijo que lamentaba no haberme creído desde el principio. Mi prima Carmina también se disculpó. Resulta que una vez que Wilmer empezó a tener problemas con múltiples trabajos, la gente comenzó a cuestionar su versión. En cuanto a mi vida, las cosas están increíblemente bien. Casimiro me promovió a supervisora asistente. Ahora estoy ganando significativamente más. He estado ahorrando consistentemente. Bernarda y yo estamos considerando mudarnos juntas a nuestro propio apartamento el próximo año. Tengo nuevos amigos, nuevos pasatiempos, una vida completa fuera del drama. He aprendido algunas lecciones importantes. Aprendí que defender tus límites no te hace una mala persona. Aprendí que la lealtad familiar no significa permitir que te traten mal. Aprendí que a veces la decisión más saludable es alejarte. Aprendí que la verdad eventualmente sale a la luz. ¿Me arrepiento de haber hablado con Casimiro? No, ni siquiera un poco. Si no hubiera hablado,
probablemente me habrían despedido injustamente. No tendría el trabajo que tengo ahora. ¿Me arrepiento de mudarme? Absolutamente no. Fue la mejor decisión. Para cualquiera enfrentando una situación similar, quiero decirles que está bien protegerse. Está bien establecer límites. Está bien alejarse de situaciones tóxicas incluso cuando involucran familia. No están traicionando a nadie al cuidar de ustedes mismos. La familia debería ser un lugar seguro, un sistema de apoyo. Pero cuando se convierte en una fuente de estrés constante, tienen derecho a alejarse. Wilmer probablemente nunca va a admitir que estuvo equivocado. Probablemente siempre va a culparme. Y está bien. Ya no necesito su validación. Yo sé la verdad. Yo sé que tomé las decisiones correctas. Y eso es suficiente. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo me hizo más fuerte. Me enseñó a confiar en mí misma. Me enseñó que soy capaz de más de lo que pensaba. Estoy en un lugar mucho mejor ahora. Feliz, saludable, independiente. Tengo metas para mi futuro. Todo comenzó con esa decisión difícil de hablar y defender lo que era correcto. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron. Ustedes me dieron la fuerza que necesitaba. Me ayudaron a ver que no estaba loca. Gracias por eso. Si están en una situación similar, sean fuertes. Confíen en ustedes mismos. Hagan lo que saben que es correcto incluso cuando es difícil. Las cosas eventualmente mejorarán. Yo soy prueba de eso. Esta es mi última actualización. Estoy cerrando este capítulo y enfocándome en mi futuro. Espero que mi historia haya ayudado a alguien. Cuídense.